Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, continuando con lo de ayer, entonces veíamos que el teorema de Bernoulli relaciona varios aspectos de un fluido en movimiento. O sea, ya no estamos hablando de fluidos que están quietos, sino de fluidos que están en movimiento. Entonces, el teorema de Bernoulli habla de aspectos como la presión y la velocidad, es decir, que la presión y la velocidad en un fluido tienen una relación inversa. Es decir, que si un fluido se mueve rápido, o sea, con velocidad grande, significa que ese fluido está experimentando una presión que. ¿Qué es lo que pasa cuando el fluido se mueve rápido? ¿Qué pasa con la presión? Profe, disminuye. Disminuye la presión, muy bien. Recuerde que son inversos. Si el Ah, fluido, ya me quitó la palabra. si el fluido va con velocidad grande es porque su presión va pequeña y viceversa. Si el fluido va con una velocidad muy pequeña es porque su presión está aumentando. ¿Listo? Eso se traduce en el principio de conservación de la energía de los fluidos. Ese principio de conservación que lo descubrió Bernoulli habla de lo siguiente. Dice que la presión en el fluido 2, o sea, aquí en la parte 2, más un medio de la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado, que es muy parecido a la fórmula de energía cinética. Si lo recuerdan, lo único que cambia es la masa. Un medio de la densidad más la densidad por gravedad por la altura a la que se encuentra ese fluido respecto a la Tierra, uno va a ser igual pues a la otra situación, perdón, aquí es 2, va a ser igual a la presión uno más un medio de la densidad por la velocidad, aquí sería 2 velocidad uno al cuadrado, más la densidad por gravedad por la altura uno. Ese es el principio de la conservación de la energía en los fluidos. Es decir, que si esta condición se cumple, lo que suceda arriba, por ejemplo, estamos imaginándonos una manguera que está a una altura, por ejemplo, cuando alguien está construyendo las instalaciones hídricas de la casa, tiene que tener en cuenta este aspecto. Eh, una manguera que está a cierta altura con respecto a otro punto, pues la presión de ese fluido ahí va a tener que ver con la velocidad de ese fluido y al mismo tiempo va a tener con la velocidad del fluido cuando cae desde esa otra altura. Es decir, es muy parecido al principio de conservación de la energía. Recuerdan el año pasado que un objeto que cae desde cierta altura, pues para que se conserve la energía es porque va ganando velocidad. Es lo mismo que sucede aquí. El fluido está cayendo a cierta altura, pues si él va cayendo va a caer con mayor velocidad. ¿Qué influencia tiene eso? Pues si aquí la velocidad es más grande, significa que la presión del fluido aquí tiene que ser pequeña y la presión del fluido aquí tiene que ser más grande. ¿Listo? Ese es el principio entonces de Bernoulli, la relación entre la presión, la velocidad del fluido y la altura. Eso está en la guía, no es necesario que lo copies. Entonces el principio. Entonces hoy voy a explicar un ejemplito de aplicación de esta formulita de conservación de los fluidos en movimiento. Dice lo siguiente. Dice, un avión de 15.000 kilogramos tiene sus alas un área total de 30 metros cuadrados. ¿Cuál debe ser su velocidad mínima de despegue para que levante vuelo si las alas están diseñadas para que el flujo de arriba sea el doble de la velocidad de vuelo? Suena complicado, ¿cierto? Entonces a resolverlo aquí. Bueno, lo primero que hay que hacer, me están hablando de un avión. Me dicen que el área de las alas, ¿por qué es importante el área de las alas? ¿Qué es lo que le da el vuelo a los aviones? Los que, los que estuvieron en clase ayer, ¿qué es lo que permite el vuelo en un avión? Pero la forma en que está construida la ala. En la forma que está construida la ala. Uno tiene que ver eso. Y lo otro, ¿qué es lo que tiene que ver? Para que el avión vuele, ¿qué es lo que tiene que haber?
Velocidad, no. Velocidad. Si no hay velocidad, pues el avión jamás va a despegar de la Tierra. ¿Por qué tiene que dar velocidad? Resulta que, según recuerda lo que vimos ayer, el diseño del ala de un avión está dispuesto de tal manera que el aire que pasa por encima va a una velocidad diferente al aire que pasa por debajo. ¿Se acuerdan el experimento de la hojita? Que soplábamos por arriba y la hojita se levantaba. Entonces aquí la velocidad tiene que ser más grande que la velocidad acá. ¿Para qué tiene que haber eso? ¿Qué pasa cuando la velocidad por arriba es más grande que la velocidad por debajo? ¿Qué genera eso? Presión mayor Presión. ¿A dónde genera mayor presión? hacia arriba. Genera mayor presión, o sea que aquí la presión es más grande porque la velocidad es pequeña y aquí la presión es más pequeña porque la velocidad es más Grande. grande. Entonces por eso es que el avión levanta vuelo, porque aquí la presión es más grande, entonces hay más fuerza hacia arriba. Entonces en últimas lo que hay que hallar es la velocidad de vuelo para que este avión levante vuelo. Me están diciendo que el avión está diseñado para que la velocidad de vuelo, por lo general, el aire que pasa por debajo del ala, la velocidad es la misma velocidad a la que va el avión, por lo general. Significa que según el texto, el aire que va por encima va al doble de esa velocidad, o sea que esta velocidad de aquí es 2 veces la velocidad del avión. ¿Qué significa? Que si el avión va por acá, si el avión va moviéndose a 200 kilómetros por hora, la velocidad del aire por encima del ala, ¿cuánto es? Profe, ¿cómo? Vuelvo y repito. Si el avión va a 200 kilómetros por hora y sabemos que la velocidad del aire por debajo del ala es la misma velocidad del avión, entonces por encima del ala, si es el doble, ¿a qué velocidad va el aire por encima del ala? 400 más. A 400 kilómetros por hora. Entonces ya sabemos el primer dato. Sabemos que la velocidad por arriba es el doble de la velocidad por abajo. Claro, hasta ahí. Chicos, Sí, claro hasta señor, ahí. sí, señor. Sí. Bueno, entonces en últimas lo que hay que hallar es esa presión que se está ejerciendo ahí, la presión mínima para que al aplicarla por debajo del aire, o sea, al restarla con esta presión, pueda levantar el peso de ese avión. Entonces hay que hacer el problema a la inversa. Recordemos que presión se halla dividiendo fuerza sobre presión es fuerza sobre área. Claro, hasta ahí. Sí, señor. Por tanto, entonces, la presión que debe haber por debajo, la presión que debe haber por debajo, debe ser la fuerza en última es el peso del avión. Me están diciendo que pesa, la masa es de 15.000 kilogramos. Entonces, si la masa es de 15.000 kilogramos, ¿cuánto es el peso? ¿Qué hago con ese 15.000? Pero espere, me repite otra vez, por favor. Si la velocidad es 15.000 o cómo. No. Esta parte ya quedó aparte. Ujú. Hasta aquí ya sabemos que la velocidad por arriba del ala tiene que ser 2 veces la velocidad del avión. Vamos primero a tallar cuánto debe valer la presión, o sea, la diferencia de presión aquí por debajo para que ese avión pueda sostener el vuelo. Para hallar esa presión necesito saber el peso y el área del avión, el área de las alas. Ah, ya. Entonces me están diciendo que el avión tiene una masa de 15.000 kilogramos. ¿Cuánto sería esa fuerza, el peso? ¿Qué debo hacer con ese 15.000? Pero eso lo tiene que convertir en alguno. En Newton. Entonces, ¿qué hago con ese 15.000? Lo divide por 10. Lo divido por 10. Ay, es como 100. Lo divido por 100. ¿Cómo era lo de los Newton? A mí siempre me olvida eso, pero ¿cómo es eso?
por... Ah, no, se me olvidó. ¿Qué es lo que es el peso de un objeto? ¿A qué se debe la fuerza del peso de un objeto? ¿A qué se debe? A La la gravedad, gravedad. la gravedad. ¿Qué hago con ese 15.000? Lo divide. Lo divide por 10. No, señor. Ah, lo multiplica. Lo multiplico por 10. O sea que esos 15.000 kilogramos serían 150.000 newton. ¿Quedó claro? Sí, sí. O sea que la presión que tiene que haber por debajo es 150.000 newton dividido el área de las alas. ¿Cuánto es el área de las alas? Para que ese avión vuele, perdón, eso no es. Dice que el área es 30 metros cuadrados. Ah, bueno, eso. Entonces dividido 30 metros cuadrados, que es el área de todas las alas. Sumadas pues las dos alas. 150.000 dividido 30. Para 5.000. A 5.000. Entonces la presión tiene que ser 5.000 pascales. Esa es la presión mínima que debe haber por debajo, o sea, restando estas dos, por debajo, para que este avión genere vuelo. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces voy a borrar aquí todo esto. Ya sabemos que la presión es 5.000. De hecho, así más o menos, obviamente no tan elemental es que se calcula cuando están fabricando aeronaves, cómo debe estar diseñada para que levante, por ejemplo, si quieren que un avión levante vuelo a los 200 kilómetros por hora, entonces tienen que tener en cuenta todo ese diseño para saber cómo lo hace. Bueno, entonces ya sabemos que la presión que debe haber por debajo es 5.000 pascales. ¿Listo? El teorema de Bernoulli me dice, la presión 1 debe ser más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por gravedad por altura 1 debe ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Entonces, suponiendo que el avión está, las alas están a la misma altura, estos dos términos, ¿qué pasa con ellos dos? Nada, los Se cancelo. cancela. No. Porque H1 es igual a H2, estamos suponiendo que el avión, pues toda la estructura del avión, pues está a la misma altura. Entonces podríamos de entrada eliminar estos dos términos. Solamente nos interesa la presión 1 más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Profe, entonces, pues usted nos puede poner un caso donde esto se desequilibra para hacerlo completo o siempre va a ser la No, misma posición. Donde sea la altura diferente se emplea más que todo es cuando estamos hablando de fluidos que están fluyendo por un tubo desde una altura, por ejemplo, de un edificio. Aquí en el caso de un avión se considera que tanto la altura 1 como la altura 2 son la misma. ¿Listo? Porque pues uno supone pues que el avión, pues a no ser que vuele así, pues se inclina, pero siempre vuela así. Entonces el ala del avión pues siempre va a estar a la misma altura. ¿Claro hasta Ah, ahí? ya. Sí, señor. Bueno. Entonces me están diciendo, vamos a suponer que presión 1 es la parte de arriba. ¿Listo? Y que presión 2 es la parte de abajo. Pero yo ya descubrí que la presión 2, o sea, la parte de abajo, ¿cuánto debe valer? Los cinco el mil. doble. Los 5.000 pascales. ¿Listo? Y vamos a considerar, esto es una consideración, que la presión por donde el flujo de aire es más grande, vamos a aproximarla a cero, aunque en la realidad eso no pasa. O sea, a pesar de que el flujo de aire es grande, hay aunque sea un poquitico de presión. Pero vamos a considerarla que es cero. Listo. ¿Sí es claro? Entonces voy a dibujar aquí el ala. Aquí está el flujo de aire.
Aquí me están diciendo que hay una presión. Aquí el flujo de aire es más grande, la presión es mucho más pequeña, ¿ya? Pero entonces la vamos a aproximar a cero. Listo. En la vida real eso no sucede. En la vida real este cálculo se hace con derivadas para poder determinar las presiones de ambas alas y luego calcular la velocidad. Pero lo vamos a aproximar a cero para facilidad de cálculo. Listo. ¿Quedó claro? ¿Cómo? Me enredé, me repite, por favor. Vuelvo y repito. Ah, no, yo lo tomé fue al revés. Ah, sí, sí, presión 1. Estamos diciendo que esta es la presión 2, la presión que está levantando el ala. ¿Sí o no? La Sí, presión señor. 2, que es la que está por Sí. debajo del ala, es la que la está levantando, que son estos 5000 pascales que ya calculamos. ¿Listo? Y vamos a aproximar la presión 1, que es la de arriba del ala, la vamos a aproximar a cero. En la realidad esto no sucede, o sea, la presión no es cero, aunque haya pues un flujo muy grande de aire, hay aunque sea un poquitico de presión, pero lo vamos a aproximar a cero. ¿Ya te quedó claro? Sí, señor, ya entendí. Ahora sí, vamos entonces a calcular la velocidad. ¿A qué velocidad debe ir ese avión? Entonces ya sabemos que esto es cero, entonces me va a quedar un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Alguien recuerda cómo debe ser esta velocidad, la de arriba del ala, con respecto a la de abajo? El doble. El doble. Entonces yo aquí puedo reemplazar que esto es el doble de la velocidad 1, todo eso elevado al cuadrado. ¿Quedó claro lo que dice ahí? Sí, señor, quedó claro. Muy bien. Vamos entonces aquí a borrar para seguir calculando. Entonces vuelvo y repito, mire, la ecuación de Bernoulli me quedó así. ¿Por qué desapareció lo de las alturas? Porque se supone que el avión en ambos puntos tiene la misma altura. Entonces desaparece lo de las alturas. Aquí eliminé P1 porque lo vamos a aproximar a cero. Ojo que esto en la realidad no es así. Se aproxima a cero porque pues el flujo de aire es tan grande que la presión tiende a ser cero. ¿Claro hasta ahí? Es, Sí, esta presión 2 es la presión que está haciendo por debajo del ala, que son 5000 pascales. Y estamos diciendo que la velocidad por encima del ala Es el doble. es el ujú, doble. No, pero yo la coloqué fue al revés. Estamos hablando de que presión 2 es por debajo y, y por debajo es esta misma velocidad 2. Y por arriba es el doble. O sea que aquí es 2 veces V2. ¿Entendieron por qué me equivoqué? sí, Porque estamos diciendo que la de acá arriba es V1 y la de acá abajo es V2. Y la de acá abajo tiene que ver con la presión. Y la de arriba V1 es igual a 2 veces V2. ¿Sí está claro? sí, Bueno, ahora sí, entonces vamos a despejar. Este 2 que está al cuadrado me queda 4. Entonces me queda un medio de la densidad por 4 por velocidad 2 igual a presión 2 más un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Entonces aquí este 4 con este 2, ¿cómo me queda convertido? 4 dividido 2. 1 4 dividido 2 es 1. o 2. 2 por densidad por velocidad 2 al cuadrado es igual a presión 2 más un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado. Entonces mire que aquí puedo despejar. Este término que está semejante, que es B2, lo puedo pasar aquí, que está sumando, lo puedo pasar aquí al otro lado, ¿a qué? Miren, este término de aquí está sumando, pasa al otro lado, ¿a qué? A restar.
A restar, entonces me queda 2 por densidad por velocidad 2 al cuadrado, perdón, más no, menos un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado igual a la presión 2. ¿Sí está claro lo que hice ahí? Más o menos. ¿Me repite, por favor? Vuelvo y repito, mire lo que me quedó después de aquí. 4 sobre 2, 2 densidad por velocidad al cuadrado, ¿sí o no? De aquí pase aquí. Igual a presión 2 más un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado. Luego, este término que tiene B2, mire que hay dos términos con B2, B2, B2. Este como está sumando lo pasé a restar, entonces quedó 2 densidad B2 al cuadrado menos un medio de densidad B2 al cuadrado. Esto es igual a presión 2. Este presión 2 me quedó acá solito. ¿Ya te quedó claro ahí? Sí, señor. Entonces este que está sumando lo pasé aquí a restar. Ahora sí, a 2 le quito un medio. ¿Cuánto es 2 menos un medio? Se les olvidó restar con fracciones. 2 menos un medio, eso es aquí 4 medios menos un medio, quedaría 3 medios. Entonces quedaría 3 medios de densidad por velocidad 2 al cuadrado igual a presión 2. ¿Claro hasta ahí? Chicos, ¿quedó claro ahí lo que hice? Miren que aquí está esta expresión algebraica repetida. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy restando las fracciones. 2 menos un medio. Si se nos olvidó restar con fraccionarios. 2 menos un medio es lo mismo que decir 2 sobre 1 menos un medio. 2 por 2, 4. 1 por 1, 1 sobre 2. 4 menos 1, 3 medios. Sí, profe, ya quedó claro. Ahora sí, lo que hice fue una resta de fracciones. Listo, entonces despeje, no ve 2. Este 3 medios que está multiplicando pasaría aquí al otro lado, al contrario. Y la densidad que está multiplicando pasaría aquí A dividir. a dividir. Entonces queda B2 al cuadrado igual a 2 tercios, porque este pasa aquí al revés. Si de 3 medios, pasaría aquí al revés. Profe, ¿por 2 qué pasa al tercios, revés? porque si este es cada 3 medios, entonces el 3 que está arriba pasa abajo y el 2 que está abajo pasa arriba. Arriba. ¿Sí entendió? ¿Sí? Simplemente se voltea la fracción. 2 tercios por presión 2 dividido la densidad del aire. Listo, entonces ya sí me voy a reemplazar. 2 tercios por 5000 dividido la densidad del aire. La densidad del aire tiene un valor muy pequeñito. Voy a anotarlo aquí. Buscarlo por acá. Ahí. 1.28 kilogramos. Dividido 1.28 kilogramos. ¿Sí saben por qué la densidad del aire, cierto o no? Aquí donde está la densidad del fluido sería la densidad del aire, porque el avión va volando sobre el aire, no sobre el agua. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, que ya casi vamos a acabar. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2 tercios de 5000. Eso lo puedo hacer directamente en la calculadora. 5000 por 2 sobre 3. 5000 por 2 dividido 3. Y me queda 3333. 3333.3
dividido 1.28. O sea que la velocidad 2 al cuadrado es 3.333 dividido 1.28, 2.604. 2.604.16 metro cuadrado segundo cuadrado. Chicos, claro lo que dice ahí. ¿O es necesario repetir? Vuelvo y repito, ¿de dónde salió este 3.333? 5.000 por 2 dividido 3, mire que es por 2 tercios, 5.000 por 2 dividido 3, eso me dio 3.333. Abajo dividido 1.28. Claro. Sí, señor. Y luego 3.333 dividido 1.28, 2.604.16. Entonces aquí ya tengo la velocidad del avión, pero está elevada al cuadrado. ¿Qué hago con ese cuadrado? Sabe que la velocidad 2 es la misma velocidad del avión. ¿Qué hago con ese cuadrado para eliminarlo? ¿Qué operación se debe hacer para eliminar un cuadrado, chicos? Eso lo hemos visto antes. Cancelar. Se cancela así nomás. Pero tiene que ¿Cómo? pasar a algo, ¿no? Sí, Ser potencia, A, ¿no? a raíz, O ¿no? a raíz. raíz, sí señor. Se saca la raíz de Ah, 2.604.16. Entonces la raíz de 2.604.16, perdón, de 2.604.16, me se queda 51 metros por segundo. 51.03 metros por segundo. O sea que la velocidad de ese avión para que levante vuelo tiene que ser de 51.03 metros por segundo. ¿Qué pasa si va a 40 metros por segundo? No levanta. No levanta vuelo. ¿Y qué pasa si va a 60 metros por segundo? no. Sí, Sí. levanta, no, porque está Ahí, mayor. exacto, ahí ya la velocidad es mayor, entonces ya empieza a levantar. Quiere decir que ese avión con ese peso necesita viajar a 51 metros por segundo para poder elevarse. Es decir, para que la presión de abajo le gane al peso. ¿Ya? Esto lo calcula más que todo cuando, por ejemplo, el avión va con sobrecarga. Un avión con sobrecarga, por ejemplo, entre más carga, ¿qué pasa con esta velocidad? Tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor esta velocidad. Y resulta que hay aviones que tienen un límite de velocidad de despegue. Entonces, por ejemplo, si el límite de velocidad de despegue de este avión es de 70 metros por segundo y va muy cargado, entonces él no va a poder despegar. Ahí es donde le dicen, no, está con mucho peso, hay que quitarle peso para poder que levante vuelo. Profe, yo tengo Pero, una pregunta. dígame, Usted ahorita cuando hizo lo de la densidad del aire, ajá, eso, por ejemplo, se puede utilizar, por ejemplo, cuando usted está levantando, no sé, una bolsa o el mercado o algo, o ahí es la de la atmósfera. una bolsa de mercado. ¿Sí me Pero, entendió? pero no, o sea, no entiendo el contexto de la pregunta, porque aquí estamos hablando de objetos en vuelo que se En están vuelo. moviendo. Ajá. Entonces ahí el vuelo, la densidad del aire la puso ahí porque el Es el objeto aire, el fluido por el que está volando el avión. ¿Por dónde está volando el avión? ¿En medio de qué? por el aire. Por el aire. Entonces, por eso se toma la densidad del aire. No. Muy distinto, por ejemplo, que un avión volara sobre agua, en un objeto Ah, muy denso. Ahí ya sería muy diferente la situación. bueno. ¿Sí está claro? Sí, sí, señor. Bueno, chicos, ustedes les quería entonces mostrar entonces una de las aplicaciones del principio de Bernoulli en la física. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Voy a explicar otro ejemplito para hacer la última actividad que está propuesta allí en la guía. Y el próximo martes, la coordinación académica nos está pidiendo hacer una prueba de periodo. Entonces la voy a hacer con conceptos que hemos visto. Va a ser más que todo conceptual, no va a ser así teórica, pues así con ejemplos, sino que hace más que todo conceptual. Entonces,
para que nos vayamos preparando, listo. Hágale, profe. Bueno, Hasta luego. hasta luego.